principio, bueno, simplemente haceros esa, agradeceros vuestra presencia y indicaros que, bueno, este centro queremos convertirlo en un referente cultural relacionado con el apellido Japón. Queremos transformar esta casa, que es del siglo XIX y que se mantiene casi como estaba en aquel tiempo, pues que sea un centro de interpretación para los japoneses que nos van a visitar este año y que puedan desarrollar y ver a través de la fotografía y a través de otras cosas, pues puedan ver un poco la historia de Corea y lo que podemos o lo que somos los coreanos. Le doy la palabra a Juan Francisco para que haga la introducción de los tertulianos y bueno, muchísimas gracias por su presencia. Hola, muy buenas. Bueno, soy Juan Francisco Japón, presidente de la Asociación Hispano-Japonesa Sekura Tsurunaga. A través de nuestra asociación intentamos canalizar todo tipo de actividades culturales, ¿no? Entonces quiero agradecer hoy tanto a Sebastián por haber prestado su casa, ¿no? Que como saben además es una casa centenaria. Pueden ver ahí arriba de la fachada, pueden ver que tiene de 1890 y pico, ¿no? Y con apellido Japón, ¿no? Muchísimas gracias. Quiero agradecer también, por supuesto, el empeño que ha puesto José María en que esta novela, ¿no?, se presente en Corea del Río, que le dé ese protagonismo a Corea del Río, no solamente dentro del contenido de la novela, sino en el enclave, ¿no? En todo. Entonces, pues estamos muy agradecidos que se haya acordado de Corea del Río y que quiera presentar el acto aquí, ¿no? Bueno, nada más, un poco le voy a pasar la palabra a Juan Manuel Suárez Japón, que va a ejercer de maestro de ceremonia, ¿no? Y entonces ella va a presentar un poco a los tertulianos y hablará un poquito de la novela. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero efectivamente situar el acto de presentación de este libro, El insólito viaje del samurái Hasekura, que ha escrito José María Sánchez Ros. Como ha dicho Juan Francisco, pues él ha tenido desde antes de que la novela fuera un libro, ya era una novela pero todavía no era un libro, mucho interés en que en Corea se hiciera un acto en que él pudiera dar a conocer el trabajo que ha hecho sobre esta experiencia histórica, ¿no?, del samurái Hasekura, que en 1613 partió de la bahía de Sukinoura, cerca de Sendai, y que en octubre del 14 llegó aquí, a este pueblo nuestro. Una experiencia histórica que, como a mí me gusta decir, a nosotros, a los japoneses, nos dio el apellido, pero a este pueblo le ha dado un sitio en la historia, porque este es un pueblo al que queremos mucho, pero ha vivido siempre en ese feliz anonimato de los pueblos sin historia, donde no han ocurrido grandes acontecimientos que hagan que su nombre esté en los libros de la historia de España, o mucho menos de la historia universal. Y esta experiencia del viaje de Hasekura nos ha dado efectivamente ese pequeño lugar en la historia de España, ¿no? Aquí llegó la primera embajada diplomática que el Japón mandaba a las tierras de Occidente. Pero antes de continuar entrando en este tema, me gustaría ofrecernos un pequeño paréntesis. Hoy es día 20 de febrero. Hoy hace 75 años que murió Antonio Machado. Reunidos como estamos alrededor de un libro, no podemos pasar esa circunstancia sin mencionarla. Hoy hace 75 años que probablemente uno de los grandes hitos de la literatura española de todos los tiempos cruzó la frontera de Francia junto a cientos de miles de españoles que lo hacían huyendo de la barbarie, enfermo, con la sola compañía de su madre, que estaba enferma de sus años y enferma de enfermedad, y de la enfermedad de la pérdida de conciencia y de la tristeza. Se sabe que la madre varias veces a lo largo del camino preguntaba a Machado: ¿llegaremos pronto a Sevilla? Y sabemos también que después de muerto, en los bolsillos de su gabardina se encontró un papel donde se había empezado a escribir un poema que era también una prueba de que también Antonio Machado estaba pensando en su tierra, estaba pensando en la ciudad de Sevilla, porque ese poema decía: estos días azules
y esta luz de mi infancia. Solo esos 2 versos. Son el papelito que quedaba en el bolsillo de la gabardina de Machado. Bueno, sus restos, como sabéis, reposan en el pequeño cementerio de Collioure, recostado en una colina sobre el Mediterráneo, y hoy nosotros no podemos seguir aquí hablando de cultura y hablando de libros sin tener esto en cuenta. El acto que vamos a desarrollar va a consistir en una presentación de esta novela. Me hago un pequeño lío con el micro y con estas cosas. Que la presentación la va a hacer la misma persona que ya presentó esta novela en la ciudad de Sevilla, que es doña Susana, y ahora diré mal el apellido, Hagfalvi, más o menos. Muy bien. Ella es una experta en crítica literaria y en literatura hispanoamericana. Su licenciatura la hizo en la Universidad de Buenos Aires, pero su doctorado lo hizo en lengua y literatura hispánica en la Universidad de Syracuse en Estados Unidos, en Nueva York. He sintetizado mucho el largo currículum que me pasó José María, porque tiene una enorme cantidad de publicaciones que se centran fundamentalmente en esas creaciones de la literatura hispanoamericana, de la literatura hispánica, en donde hay trabajos sobre Garcilaso o trabajos varios sobre un escritor que a mí también me apasiona, que es Julio Cortázar. Infinidad de artículos en diferentes revistas de la rama, de la literatura, y en definitiva una enorme experiencia en el ámbito de la crítica literaria. Experiencia docente en Sevilla, en el Instituto de Estudios Internacionales, en el Northwestern University de Evanston, en el Elm College de Massachusetts y también en la Universidad de Buenos Aires. Y profesora invitada en una universidad en la que yo también he sido profesor invitado, en la Universidad Andina Simón Bolívar, por el rector Ayala, que no sé si todavía estaría allí cuando llegaste, porque este es un rector para el que no cuenta 2 años, no porque no envejezca, sino los años de mandato, que no se le acaba nunca el mandato. Lleva allí no sé cuánto tiempo. Muy bien, Susana, pues bienvenida a Coria, y ella va a presentar el libro de José María Sánchez Ros, perdón, que es licenciado en Derecho, que es notario. Me gusta decir notario por oposición, porque tengo entendido que la oposición de notario es un ejercicio de extrema dificultad, de manera que decir notario por oposición me parece que es decir mucho de tu currículum, José María. Él es una persona que ha ejercido también trabajos docentes en lo que fue el embrión de la actual Universidad de Huelva, explicando allí Derecho Civil, un gran amante de la literatura, de la historia, de la cultura en general, y como han podido ver, alguien que no ha podido resistir esa tentación que alguna vez sentimos de ponernos delante de unos folios y de contar historias. Yo voy a pedir en primer lugar que sea Susana la que hable, después va a intervenir Rafael Cortés, que está aquí en su condición de colega de Rafael, una persona que tampoco pertenece, digamos, al mundo profesional de la literatura, que no ha vivido ni vive de escribir, pero que también se dejó llevar por esta voz de sirena de la literatura, y que, como sabéis, nos ha dejado una novela, Encuentro en Tanabata, y espero que también su experiencia dirá algo. Yo me gustaría hacer una intervención muy breve y te dejaremos, José María, si te parece, que tú, que eres el invitado de honor aquí, pues cierres este acto. Así que, Susana, es tu turno. Bueno, yo no sé si quiero el micrófono. Yo pues... Ah, qué bueno. ¿Sí? Pero... ¿ayuda? Sí. Que siempre tengo problemas con estos micrófonos. Bueno, yo voy a destacar el aspecto literario de la novela. Primero decir que es una novela histórica, pero no convencional. Es una novela histórica que se compagina con otra historia íntima, la del proceso creativo del narrador. Cada una de las líneas del texto, y yo voy a leer algunos ejemplos, es una demostración del talento narrativo con que José María ha escrito esta obra,
asimismo de su precisión analítica de todos los detalles que han participado en esa aventura y una precisión verbal. Ha cuidado extremadamente la elección de las palabras. Al mismo tiempo que posee esta intensidad intelectual, hay también una intensidad lírica, que la vamos a poder ver en los pasajes que yo lea. La novela, a pesar de que ha sido publicada en una editorial pequeña y no ha recibido tampoco todavía las palabras de los críticos de los periódicos, está teniendo una difusión notable porque se agradece y se reconoce el valor de esta novela. Podemos decir que José María es un excelente arquitecto de la narración. Ha compaginado perfectamente todos los niveles de su relato. La voz narradora que conduce el relato, la de Mauro Caro, y la de su alter ego, Fernando Japón, revelan las circunstancias que lo condujeron a escribir. Pues él ha recibido el encargo de su amigo que está a punto de morir, el encargo de completar esa novela inconclusa, al mismo tiempo que le deja una serie de documentos de todo tipo que Mauro tiene que absorber y leer. Hay la presencia de la realidad, o sea, los dos hilos de la novela son la realidad y la ficción. La realidad, el efecto de lo que es real, de los objetos y de los eventos, es realmente todo lo que rodea a la fracasada aventura de Hasekura. Por otro lado, también produce un efecto de realidad todas las ciudades que Mauro Caro visita. Entonces, aunque la novela se ajusta a determinadas reglas y protocolos de la novela histórica, sin embargo, constantemente se desliza hacia la filosofía, la psicología y el monólogo interior del narrador. Al mismo tiempo, algo que nos gusta mucho a sus amigos más cercanos, tiene muchísimos guiños hacia sus compañeros de tertulia y se recrea redescubriendo las casualidades que lo llevaron a ser escritor. Imagina historias en que aparecen homenajeados grandes autores de la literatura española como Cervantes, Quevedo, Lope y también otro tipo de personajes no tan importantes. Yo voy a destacar el comienzo y el final de la obra. Voy a leer el comienzo que lo tengo anotado, página 17. El comienzo de la obra dice: Fernando Japón se pasó la vida diciendo que iba a empezar a escribir la historia de Hasekura. Si al final lo hizo, fue solo por casualidad. Todos los hechos casuales participan de lo inverosímil, parece que son como inesperados, pero luego en la distancia, cuando la perspectiva nos permite un análisis retrospectivo, apreciamos que son inevitables. El cierre de la novela, después de habernos llevado por varias partes del globo terráqueo, culmina de una manera abierta. O sea, la novela, podemos decir que José María tendría que concluir o que continuarla con la historia romántica de la muchacha Fumiko y Mauro. Y dice, al final
en el último capítulo, están en la cripta donde sufre una experiencia de metempsicosis con Cayuela, y dice: al abrir la cancela, un alambre suelto me hizo una pequeña herida. Virgilio Cayuela se despidió después de echarme la mano. Contemplé cómo se alejaba, llevando un papel en el que pude atisbar el rastro cobrizo de un punto de sangre. El sol me apabulló de nuevo. Me encontraba un tanto desorientado. No estoy dispuesto a silenciar el holocausto de los cristianos en Japón, proferí en voz alta. Una voz clamó mi nombre. Mauro, ¿qué haces ahí hablando solo? Era Ángel Leiva, que se mostraba inquieto por mi estado. Creo que he tenido una alucinación, repuse mientras me acercaba. Ha venido a buscarte una japonesa, una tal Fumiko Wasaki, que ha insistido mucho en verte. Tiene una magnífica noticia para ti. Y Mauro no quiere y otra vez intenta evadirse. Y Mauro le dice: Ángel, será mejor que le digas a esa señorita que no me has visto. Mauro, murmuró extrañado, me temo que ya es tarde. Ella viene hacia aquí. Y yo creo que ese es un comienzo, una oportunidad para empezar otra novela con esta historia. Un personaje que impacta por las varias caras que tiene es Hideyoshi. Y hay un capítulo que está dedicado precisamente, se llama El portasandalias, en el que Hideyoshi manifiesta desde el punto de vista político, su intención de echar a todos los cristianos, y cuenta de su crueldad con varios de ellos. Pero el capítulo es la lectura de un capítulo que dejó Fernando escrito, ¿verdad? Y Fernando o Mauro es lo mismo. Dice: Toyotomi Hideyoshi, leo en voz alta, paseaba de la mano a su hijo Hideyori. Cualquiera hubiera dicho que era su nieto. Llevaba una manzana y se la dio para que se la acercara a la trompa del elefante. El paquideno agarró la fruta y se la enfundó en la boca ante la mirada sorprendida del niño. Y sigue relatando, haciendo su propia historia desde el punto de vista ya de su madurez y de todas las decisiones políticas, de su autoritarismo y de la crucifixión de algunos frailes. Y dice: nací para ser rey. Ya en mi nacimiento un halo de luz de los dioses iluminó la alcoba de tu abuela. Le habla al hijo. Nunca han querido reconocer mi ascendencia legítima de los Fujiwara. Siempre me han despreciado por ser de origen humilde. Entonces, después se lamenta de todos esos años de humillaciones y dice: poco a poco, como un caracol, fui escalando en la espinosa rosa de la confianza y llegué a ser el servidor imprescindible de Nobunaga, ¿no? Pero después agrega: no me tembló el pulso cuando ajusticié al hijo mayor de Nobunaga, como tampoco cuando hice descabezar a tu primo Hidetsugu. Han habido tantas muertes inevitables, pero no tengas miedo. Y después recorre en varias páginas todas las acciones llevadas a cabo en las que él intervino, hasta que en la última página se hace como un examen de conciencia y se preocupa por el futuro, por el destino de ese hijo. Y dice: ¿qué será de ti, Hideyori, cuando yo no esté? Este dolor que me abraza en el estómago anuncia
que pronto ingresaré en el pabellón de jade blanco. El Consejo de los 5 Regentes velará por tu vida. Ya no somos un grupo de pueblos que lucha entre sí. Todos los señores feudales están confederados y son deudos del emperador. Yo soy el Taiko-sama, me llamarán los cristianos. También se referirán a mí como el Kampaku. Todo este esfuerzo no pudo venirse abajo por la injerencia de una religión extranjera. Mis espías me han informado bien. Entonces él tiene miedo de que los españoles, portugueses, etc., acaparen tanta fuerza que lo destituyan. Y además justifica la expulsión de los extranjeros diciendo: tenemos ya nuestros propios ritos y no nos hace falta el concurso de una nueva religión. Nobunaga, mi antecesor, fue condescendiente con los jesuitas y estos se han mantenido en su sitio, sin medrar ni formar alboroto. Sirven a su Dios y al pueblo, etc. Pero los franciscanos, los agustinos y los dominicos son peores que un dolor de muelas. Se han entrometido en las ciudades sin permiso y se han atrevido a predicar violentando mi voluntad. Hay que sacarlos a todos, también a los jesuitas. Ya no haré ninguna excepción. Entonces le habla a su hijo y de yo y luz de mi vida, etc. Y todo esto antes de que rechazara aceptara la visita de Valignano, del padre Valignano, del jesuita Valignano. Y dice al final: me cae simpático este sacerdote, es dicharachero, se refiere al padre Rodríguez, y me hace reír, pero que se vaya a su infierno Valignano y todos sus acólitos, solo daré audiencia al intérprete. Este es uno de los capítulos más emotivos, ¿no? Porque muestra las dos caras de Hideyoshi: cruel y además amoroso con su hijo. También aparece el lector, se dirige al lector, pero no al lector sino el lector se incorpora en la obra como otro personaje, y es el lector Samuel Albea. Dice ese capítulo en que es un texto en que se cuenta también la historia de Hasekura e invita al lector a traspasar los tiempos y los espacios. Dice: sé que tu nombre, valeroso y atento lector, es Samuel Albea. No tengas miedo, dame la mano y caeremos lentamente sobre aquella explanada. Después entraremos en ese gigantesco mercado. Iniciemos ya el descenso junto al famoso Parián de los ingleyes o de los chinos. Entonces los dos van cambiando de personalidad y van a entrar en el barco. Bueno, en toda la novela hay una gran variedad de voces narrativas y de viajes, de ida, de vuelta, de desamparo, de olvido. Y en cada momento se nota la voz del autor, manejándolo con toda delicadeza y con todo cuidado de las palabras que va a usar. En otro momento también hay, por supuesto, cartas. Hay una carta de Fumiko, la muchacha que conoció en Praga y que lo impulsa a seguir escribiendo, porque le expresó su desvelo y su preocupación. Fumiko le da importante información a Mauro. Entonces
se transcribe la carta, pero al mismo tiempo se hace el comentario de lo que va pensando Fumiko sobre esta acción de escribirle la carta a Mauro Caro. Dice: Mauro, no sabes lo que me congratula haber recibido tu carta. Para mí es un privilegio que un español tenga interés por la historia de Hasekura, y con mucho gusto recibo los avances de tu relato en la cuenta de mi correo. Entonces ella dice: bueno, soy un poquito imprecisa con esto, tal vez tenga que decirle otras cosas. Hay algo que me conmueve en la forma en que cuenta su historia. He empezado ya varias veces la carta y la he terminado por desbaratar. Sin embargo, tengo que reconocer que la historia de Hasekura es excepcional. Creo que es meritorio el esfuerzo que hace el español por reconstruir la embajada japonesa. Entonces le cuenta a todos sus, como profesora en la Universidad de Sendai, todo lo que ella hizo también, todo lo que investigó, y le aconseja ir a Sendai. Pero después, al final, dice, ella siente que la forma de escribir de Mauro le ha impresionado tanto que se contagia de la prosa de Mauro Caro. Dice: a ratos barroca y en ocasiones borgiana. Sí, he meditado que son demasiadas veces las que rinde homenaje al escritor argentino, y una idea se me ha cruzado como un rayo en la mollera. ¿No estará su señoría pretendiendo ser un émulo del divino ciego? ¿Y yo qué sería? Solo de imaginarlo me espanta la suposición. Sería la María Kodama del pequeño Borges, la japonesa que le faltaba para completar su colección. Es ridículo, más espantoso. Bueno, entonces le toma la carta y le sigue aconsejando, y al terminar dice: le envió las notas que me ha dado el profesor Viñuela, que antes se las he resumido, y ella dice: pero Fumiko, has dejado al buey suelto sin atar, has pasado por alto sus insinuaciones, se merece un batacazo por asomarse a tu balcón. Por último, retoma la carta, quisiera decirle que no entiendo muy bien los sentimientos que usted dice albergar hacia mí. Me pregunto si no será todo un exceso más de su inagotable fantasía. Y reflexiona: ¿no era esto lo que querías decir, Fumiko? Al final le das esperanzas y, como le dice, eres malvada. Sí, lo soy. Por supuesto que hay un capítulo dedicado al viaje que hizo a través de Sevilla, una descripción bien pautada de la casa, la catedral, etc. Y también cómo después llega a Coria. Yo creo que tengo agua por aquí. Ah, sí, yo tengo. Porque no tengo, ¿sí? Sí tengo. Disculpen, pero se me seca la garganta. Digamos que es una novela en que se destaca la perfección técnica, el trabajo técnico, pero también los sentimientos de José María. Y que hay tanta variedad de voces y hay tanta variedad de recursos estilísticos, que es una novela, para cualquier profesor de literatura es un tesoro, porque hace uso de monólogos interiores, diálogos, las cartas, relatos en primera persona, en tercera persona, va cambiando constantemente de narrador. Incluso llega hasta presentar una pequeña obra de teatro dentro de la novela. Todo esto es solamente de agradecer el enorme trabajo que hizo con un material que fue recopilado en bibliotecas, en crónicas, en documentos, y con todo eso hizo una novela de interés moderno. Y yo creo que ya está.
Ya hemos Muy bien. dicho bastante. Rafael. Sí, bueno, mi presencia aquí no obedece a otra cosa que el ser un sufridor como José María o un disfrutador de lo que es la creación literaria y en mi caso, y creo que la de él, de un inexperto o por lo menos novelista. Mi acercamiento a José María fue a través de que yo había terminado de presentar mi novela aquí en Coria y me enteré por no sé si por el Facebook o por algún sitio de que se presentaba su novela en la Infanta Elena de Sevilla. Nos fuimos a verlo y me llevé dos gratas sorpresas. Yo a él lo conocía a través del tema profesional, yo en la banca, él en la notaría, pero como novelista o como creador literario no lo conocía. Me llevé dos sorpresas, digo, porque me encontré con una presentación deliciosa, como ha hecho aquí, con un habla como lo tienen los argentinos de Susana, y luego pues el ver que también había sido eso, su primera obra, su ópera prima, y cuando cayó en mis manos la novela, pues empecé a comprender muchas cosas de lo que me habían ocurrido a mí, ¿no? Yo aquí voy a tomar el papel contrario, yo voy a ser aquí el notario y él va a ser el escritor. Para dar fe de que es difícil, sin una experiencia, él quizás un poco corría con un poco de ventaja porque había asistido a lo que eran los talleres de creación literaria con el grupo que tenéis en Sevilla, y yo pues no era un autodidacta, pero bueno, que me había costado muchísimo trabajo llegar a la realización de lo que fue la novela Encuentro en Tanabata. A mí la ilusión que me hacía era que había caído en mí un libro que era Japones y Japoneses de Juan Manuel Suárez, que está con nosotros, y a raíz de ahí pues me había abducido totalmente y me dediqué durante 2 años a escribir, a investigar y a hacer lo posible porque el que leyera mi novela o mi escrito se sintiera un poco atraído, enredado y demás en lo que es la trama de una historia que, porque aquí en Coria estaba muy, no manida, pero sí manipulada o trabajada, pues yo quería dar una pincelada nueva y otra visión de la historia, ¿no? No sé si lo ha conseguido, los lectores tienen la palabra. Cuando yo llegué a Sevilla y que allí ya me hice con la novela, empecé a leerla y me aportó cosas nuevas que yo, después de 2 años de investigación, de lectura, de ver todo lo que se había publicado y demás, me encontré con datos nuevos, que no sé dónde se habrá nutrido, pero es dificultoso porque no hay una gran... no hay referencias escritas a muchos de estos hechos, ¿no? Son documentos aislados, bien de la Casa de Contratación de Sevilla, bien de algunos estudios que han hecho otros investigadores como Gil o como Escipione Amati, pero la verdad es que la historia es como si leéis tanto la novela de él como la mía, de un hecho apasionante. No obstante, digo que estoy como notario aquí de las dificultades que se tienen para escribir cuando no se tiene la experiencia que otros autores y otros que espero tener el expertise suficiente para arriesgarme a escribir, a seguir escribiendo. Yo solamente le deseo que tenga mucha suerte José María y que bueno, que tengan ustedes una noche agradable aquí con la tertulia que intentaremos montar. Muchas gracias. La estrella invitada, y yo creo que te vamos a dejar
que tú seas el que haga la intervención de cierre y luego si quieres abrir un coloquio o lo que sea. Yo voy a ser muy breve, entre otras cosas porque había algunas ideas de las que tenía aquí apuntadas que han sido expresadas ya por Susana. Pero quería decir, sobre todo a quienes no habéis tenido ocasión de estar en Coria cuando hemos presentado la novela de Rafael, o cuando presenté otra que programó aquí la Fundación Lara y el Círculo Centro Andaluz de las Letras, que José Manuel Caballero Bonal ha tenido una visión premonitoria cuando vino aquí a Coria. Vinimos una tarde, él vino a estar con un grupo poético que hay en Coria que se llama Surcos, y aprovechando la visita quedamos en ir a ver la estatua de Hasekura, que entonces llevaba muy poco tiempo puesta ahí en la orilla, y él se quedó un poco observándola, sin salir del asombro de descubrir un samurái vestido con todos sus avíos, pues en la orilla de un río de Andalucía la Baja, a la que Caballero Bonal ha dedicado páginas tan maravillosas. Cuando yo estaba tratando de explicarle algo sobre la historia y sobre la geografía, que juega un papel muy importante para que los japoneses paren en Coria, él me calló y me dijo: mira, no insistas, porque aquí lo que hay no es geografía ni tampoco historia. Aquí lo que hay es literatura. Aquí lo que hay es literatura, por la fascinación que efectivamente produce toda esta historia. Bueno, y llevaba razón, porque esta es la tercera novela que desde octubre, que fue cuando presentamos la de Rafael, hemos podido presentar aquí en Coria, ¿no? Presentamos una de Francisco Narra, que es un piloto de líneas aéreas, que publicó una novela que se llama Runin, que es una palabra japonesa, cuyo significado yo no sabía antes de leer la novela, que significa, designa a un samurái que ha perdido la protección de su señor, de su daimyo, de su señor feudal, y por tanto es un samurái que se ha quedado sin dueño y que es como un bien mostrenco, como un bien de nadie, como una persona que está dejada a su suerte. Ese es un Runin, y la novela es una novela magníficamente escrita por un piloto. Después presentamos la novela de Rafael Cortés, un bancario. Por favor, no confundir con banquero, ¿eh? No confundir, un bancario. Y ahora estamos presentando la novela de José María, que es notario. Y si mi amigo Paco Gallardo, médico y excelente novelista, se hubiera animado, podíamos estar presentando una cuarta novela sobre Hasekura, Paco, de un médico. Y a todo le está uniendo la misma pasión, que es este reto de la literatura, esta tarea tan hermosa que es inventarse historia, contarla, y más hermosa aún que haya quien lo lea. El profesor Peñalver, Mariano Peñalver, catedrático de filosofía con quien compartí claustro en la Universidad de Cádiz, le mandé una vez una carta felicitándolo por un artículo que él había escrito en la prensa, y me mandó una respuesta muy lacónica y me dijo: el único placer comparable a escribir es que alguien te lea. Y efectivamente, yo creo que todos estamos en esa tesitura, ¿no? Y luego la fascinación que tiene esta historia de Hasekura. La novela de Narra, Runin, era muy fácil de calificar, era una novela, es una novela histórica 100%. Él ha tratado de describir, de dar veracidad a una serie de hechos históricos más que probados, y construir con eso un relato de ribetes literarios. La novela de Rafael Cortés es una novela que yo he calificado como un mixto, porque tenía dentro de ella una parte que era claramente novela histórica, pero él había entreverado otra historia de personajes actuales, de un grupo de españoles que precisamente viaja a Japón en contrapartida al viaje de los japoneses que vienen hasta acá, y que eso era completamente, efectivamente, todo
ficción. Por tanto, era una mezcla entre novela histórica y novela. Esta es, como ya habrán podido intuir por la presentación que ha hecho Susana, a mí me parece una novela de más difícil catalogación. Es más compleja, yo creo. No me atrevería yo, mucho menos después de oírla y de confirmar alguna de mis intuiciones, a decir que es una novela histórica, porque creo que es bastante más que una novela histórica. En principio, a mí la sensación que me ha producido es la emoción de descubrir a una persona confrontado al reto de construir una novela. Es decir, esto a mí me ha parecido un gran ejercicio de creación, un gran ejercicio literario, al margen de lo que contara. Es esta cosa de encontrarte a alguien que está en esa dialéctica que se establece con los personajes que uno crea, pero que hay un momento en que el personaje tiene vida propia y ya está estableciendo una relación con quien lo escribe y buscando su sitio, reclamando su lugar, y todo eso queriendo no apartarse de la razón de fondo, que es la necesidad, el compromiso asumido ante un amigo a punto de morir de escribir precisamente sobre Hasekura. Pero es también un ejercicio literario desde el punto de vista que ya Susana ha comentado, porque el texto está lleno de guiños a la literatura, a la gran literatura universal. Ella lo ha dicho. Curiosamente, ahí aparecen Lope de Vega, y aparece Quevedo, y aparece Cervantes, y aparece Borges. Por tanto, ahí es la novela hecha por una persona que rinde culto a la literatura y a la cultura en general. Y todo eso también, como Susana ha dicho, pues bastante bien escrito, con un esmerado cuidado en la utilización del léxico, incluso en la utilización de los términos japoneses. Es una cosa que a mí, Rafael, también me llamó mucho la atención, ¿no? El esfuerzo de utilizar palabras japonesas para darle al propio texto una contextura más cercana, más fresca, ¿no? Pero en definitiva yo comparto 100% lo que ha dicho Susana, que aquí hay como, en esta novela están relacionándose desde el principio como dos realidades distintas, así al menos lo he visto yo. Por un lado está la realidad del hecho histórico sobre el que se quiere escribir, la aventura de Hasekura, y los personajes están ahí, y periódicamente uno encuentra páginas en que sale gente que ya a nosotros nos resultan casi de familia. El Tate Masamune, el gran señor feudal que manda la expedición que viene hasta Sevilla y hasta Coria, Hasekura, el samurái, Sotelo, el franciscano, el gran embaucador, el gran manipulador de esta expedición, el triste general, el gran marino Sebastián Vizcaíno, que pierde el pulso con el franciscano. Están en la España de Felipe III, y está también el valido y el duque de Lerma. Todo eso está ahí, y por tanto hay un trabajo de documentación importantísimo. Aquí pues ha habido, como dice Rafael, que leer y escrutar hasta la última gota de un hecho en el que realmente no hay muchas informaciones, y tanto uno como otro lo han manejado, y la persona que lee el libro acaba sabiendo prácticamente todo. Pero consiste esa realidad del hecho histórico al que se quiere dar sitio en las páginas, con esa otra realidad que es la vivencia del autor, la persona que está escribiendo porque ha asumido un compromiso y porque no tiene más remedio que hacerlo, pero al que le pasan muchas cosas mientras lo está escribiendo. Como a todo el que alguna vez ha escrito, va pasando de la ilusión a esos momentos de desazón. Siempre que uno está escribiendo algo, incluso aunque no sea creativo, a veces también profesional, hay un momento en que uno se levanta de la mesa pensando que lo que está escribiendo es una birria, por no decir una palabra peor. Pero hay que volver y recuperarlo hasta que finalmente en ese pulso pues uno acaba ganándole la partida a esa tentación de abandonarlo. Y están
sus relaciones con sus amigos, como se ha dicho aquí, de la tertulia de Porvenir 21, y están también algunos encuentros como este al que Susana se ha referido. El autor está viajando en Praga y encuentra ante la tumba de Kafka, me parece que es, no sé si responde a un hecho real, pero es estupendo que sea ese autor, porque todo lo que sigue a este encuentro tiene un poquito de kafkiano, ¿no? de surrealismo, un cierto surrealismo. Una japonesa, Fumiko, muy bella, por la que el autor se siente atraído desde el primer instante. Pero luego han de separarse y ya he sabido que la distancia es una mala alianza para los amores recién brotados, y también para los amores, sin más. La distancia es una mala cosa. Y por más que el autor lo intenta a través de cartas y tal, pues eso es una ilusión que el autor va también contándonos cómo se va desvaneciendo con el tiempo. Y luego hay ese momento que Susana ha leído, que es el momento en que, después del tsunami terrible que sufren las tierras del noreste del Japón, que hace pensar al autor que Fumiko ha debido morir porque no responde a sus cartas, pues Fumiko acaba viniendo a buscarlo y deja esta novela abierta para un nuevo ensayo. Por tanto, aquí están estas dos realidades. Mi opinión es que, de la misma forma que en la obra de teatro archiconocida, ¿no?, de los 6 personajes en busca del autor, de Luigi Pirandello, ¿no?, donde hay 6 personajes que están buscando a un autor que les escriba su vida, que les escriba a ellos una trama. Yo creo que aquí eso ocurre un poco al revés. Aquí lo más poderoso es la figura de un autor que está buscando motivaciones, personajes, situaciones que le sirvan para dar cuerpo a lo que es el objetivo final de su trabajo, que es la redacción de un texto sobre Hasekura, sobre el viaje inverosímil de Hasekura. Yo creo que si esas dos realidades se pusieran al peso, a mí me parece que al final en la novela pesa más esta última, la de la vivencia personal, la experiencia de alguien que está construyendo una novela, que la novela misma de Hasekura, que el texto mismo de Hasekura. Y por eso me ha resultado muy interesante, porque son 3 novelas, como les decía al principio, pero cada una no solo de su padre y de su madre, sino con resultados también muy, muy diferentes. Yo, en fin, me parece que es un trabajo por el que, José María, hay que felicitarte, porque ahí no solo hay creación, léxico, cuidado, imaginación, mucha riqueza cultural y literaria. Es que detrás de eso lo que hay es lo voy a decir como hablamos en mi pueblo, una jarta de trabajo. Ahí lo que hay es una jarta de trabajo. Y eso, por tanto, hay que agradecértelo. Como te agradezco también, como coreano y como Japón, como ha hecho Juan Francisco, mi sobrino, tu deseo, tu perseverancia para que pudiéramos estar aquí hoy presentando tu obra. Así que felicidades y enhorabuena por este trabajo, José María.